Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, y es una pregunta: ¿eres del lenguaje ofensivo? Que a veces no nos damos cuenta cuánta aspereza, cuánto en nuestros reclamos, según nosotros aparentemente con buena intención, resultan ser lesivos para las personas a nuestro alrededor. Pues saben, ese es nuestro tema, y lo que lleva de fondo es la invitación, el deseo de que examinemos nuestras vidas y que tratemos de observar y darnos cuenta si hay demasiada espina en nuestra comunicación para con las personas que nos rodean y estamos resultando ser de lenguaje ofensivo, aunque quizá tengamos nuestras justificaciones o, en otro caso, ni siquiera nos percatemos de ello. Pues este es nuestro tema. ¿Eres de lenguaje ofensivo? San Pablo escribe al respecto en su carta a los Efesios capítulo 4 versículo 29. Dice él: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Aquí Pablo nos está dando una corta cátedra, pero muy sustanciosa. Está indicando cómo uno neutralizar el lenguaje grosero en su propia persona, el lenguaje ofensivo. Y los elementos que él da en ese propósito es buscar que todo lo que decimos tenga dos características o dos motivaciones, más bien, que sea bueno y que sea útil. Con estas dos cualidades, bueno y útil, quizá estamos de alguna manera quitando las asperezas, limando la aspereza en nuestro lenguaje, y vamos a tener, por supuesto que sí, mejores resultados en nuestra comunicación verbal. Y Pablo dice cuál es el fin ulterior de todo eso: que las palabras resulten de estímulo. Me gusta eso, estímulo para quienes las oigan. Yo pregunto seriamente en esta hora, ¿cuánto estímulo está saliendo de tus palabras? ¿Son realmente estimulantes, tal como Pablo lo está diciendo? ¿O tus palabras resultan más bien en un efecto totalmente opuesto a lo que sería la inspiración y el estímulo? Pues es una escritura muy para meterse en ella un buen rato para reflexionar. Pues con esa base quiero mostrarles 4 evidencias del uso del lenguaje ofensivo. ¿Y por qué mostrarles estas 4 evidencias? Bueno, porque uno a veces sinceramente no se da cuenta. Si ustedes me preguntan por mi caso, cuando uno crece al lado de una persona que tiene lenguaje áspero, lenguaje filoso, un lenguaje que implica cierta violencia, ¿no?, en su lenguaje, uno sin darse cuenta va aprendiendo esas maneras. Y entonces, vía ejemplo y vía aprendizaje, uno se va tornando igual. Y eso es una cosa que sucede en distintos aspectos de la formación de la personalidad. Por ejemplo, creces al lado de una persona depresiva, es posible que se conecte su depresión y se convierta en una depresión tuya básicamente por la influencia de esa persona al lado tuyo. Creces al lado de alguien amargado, la amargura se contagia y terminas tú siendo amargado también. Convives con una persona que todo lo resuelve alzando la voz, vas aprendiendo ese idioma de un lenguaje así fuerte. Entonces, creo que al hablar de 4 evidencias del uso del lenguaje ofensivo puede darnos los elementos para, yo digo, diagnosticar si realmente necesitamos
hacer algunos cambios para mejorar en lo que se refiere a nuestro lenguaje. Así es que 4 evidencias del uso del lenguaje ofensivo. La primera de ellas es un lenguaje que hiere. Un lenguaje que hiere. Dice la palabra de Dios, hay personas cuyas palabras son como golpes de espada. Así como lo escuchan. Personas cuyas palabras son como golpes de espada. Uno puede ser hiriente, claro que sí, y se va convirtiendo en la característica que más notan las demás personas. Y es injusto porque esta persona hiriente puede que sea de muy buen corazón, puede que a pesar de ser así sea muy solidaria, a pesar de ser así sea muy trabajadora, que lo que le encargan lo cumple, pero al pie de la letra, pero tiene este problema, es una persona hiriente. ¿Por qué? Porque no solo somos un dechado de virtudes, también tenemos nosotros nuestros defectos, nuestras imperfecciones. Y muchas veces las personas hirientes, encuentro yo, son muy buenas personas. No se trata de ser mala gente, pero su lenguaje es hiriente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, revisémonos, observémonos y observémonos a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? No qué dicen los demás, solamente porque puede ser que los demás estén equivocados también, pero ¿qué dice Dios? ¿Y qué me dice la palabra a mí? La palabra puede perfectamente dibujar nuestro perfil conductual y actitudinal y entonces tener nosotros esa revelación de que realmente no nos dábamos cuenta, pero estamos resultando ser personas bastante hirientes. Entonces, esta es una evidencia del uso del lenguaje ofensivo, ser de palabra hiriente. Segunda evidencia es tener un lenguaje que humilla. Nada más cruel, digo yo, que la humillación. Es que una persona que te humilla te reduce, pero te reduce te sientes así, pequeñito, pequeñita. Hay relaciones que son disfuncionales, por ejemplo, relaciones matrimoniales. Son disfuncionales porque una de las dos personas tiene un carácter autócrata. ¿Qué quiero decir con esto? Es que aquí se hace lo que yo digo. Es una persona mandona. Entonces, esa forma autócrata de ser hace que esta persona se imponga y muchas veces humilla a la otra persona, que suele ser de maneras más suaves. Entonces, si tú eres una persona así, que sin proponértelo terminas humillando a las personas porque realmente calan hondo tus palabras y realmente duele y desarma y deshace y destruye la estima propia de los demás, pues yo digo que, porque aquí no estamos para acusar a nadie, pues yo digo que a lo mejor esto ya requiere un cambio. Posiblemente tienes un cónyuge que ya no soporta tanta estocada y tanta humillación de tu parte, o puede ser que tengas algún hijo por ahí que solo está esperando tener la edad para irse de casa porque no soporta las humillaciones, ya sea de papá o de mamá. En los trabajos nadie quiere pero ni ayudarte a levantar un lapicero que se te cae. ¿Por qué? Porque eres tan humillante que nadie ya está dispuesto y dispuesta a ayudarte en nada cuando tú lo necesitas, debido a que usas lenguaje ofensivo. En tu caso, eres una persona demasiado humillante. Número 3, otra evidencia del uso del lenguaje ofensivo es que es un lenguaje que intimida. Intimidar puede ser humillación, pero la intimidación básicamente tiene que ver con arrinconar a una persona. Por lo general, el que humilla solo sabe decir donde duele realmente a la persona y la humilla, la rebaja, la menoscaba. Pero la persona intimidante es más bien algo amenazante, ¿no? Es un lenguaje intimidante que arrincona a la otra persona, la deja sin opciones. Hay personas que son intimidantes por el tono de voz que usan, otros son intimidantes por el tipo de argumentos que usan,
y otros son intimidantes por ese espíritu de juzgamiento tan fuerte que tienen, que hace que las otras personas se queden como entre la espada y la pared con ellos. El lenguaje intimidante muchas veces se utiliza con hijos, con cónyuges. También suele utilizarse el lenguaje intimidante con subalternos, ya sea empleados tuyos en casa o subalternos en el trabajo. Y hay líderes, óigase bien, hay líderes en las iglesias que usan un lenguaje intimidante sobre las ovejas del Señor, cosa que se les va a tomar en cuenta por parte del Señor, porque Dios no quiere que se trate mal a sus ovejas. Entonces, mire el perfil que ya aquí estamos dibujando. No he concluido, pero hay por lo pronto 3 evidencias del uso del lenguaje ofensivo. ¿Quieres saber si tú ya cruzaste esa frontera? Pues pregúntate, ¿eres de lenguaje hiriente? Número 1. Número 2, ¿eres de lenguaje humillante? Y número 3, ¿eres de lenguaje intimidante? Y no he terminado. Hay otra cuarta evidencia. Hay una cuarta evidencia, hay un rasgo más que manifiesta el uso del lenguaje ofensivo, y es que es un lenguaje que amenaza. Un lenguaje de amenaza. Es amenazante. La amenaza del cónyuge. Me voy a ir de la casa, ya vas a ver. Amenazar, amigos, nunca ha resuelto ni el más mínimo problema. No se vive la vida, no se construye vida a base de amenazar a nadie. El lenguaje amenazante es grotesco. El lenguaje de amenaza es una crueldad, es algo horroroso, es algo que no debiera nadie recurrir a él. Si estás usando un lenguaje amenazante, tratando de que se te enderece la conducta de un hijo, te digo algo, te estás equivocando de herramienta y te estás equivocando de rumbo y de actitud. No es amenazando a un hijo que va a tener mejores notas en la escuela o que va a dejar amistades que no le convienen. No es por la vía de la amenaza. Son otros los caminos. En todo caso, si estás recurriendo solo a la amenaza, prácticamente estás empeorando la situación de comunicación para con las personas a tu alrededor. Quiero volver al texto bíblico y volver a aderezar estas evidencias de uso del lenguaje ofensivo con la palabra de Dios leída. Dice Efesios 4:29, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, ese es nuestro tema, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Cuando leo bueno y útil, que todo lo que digan sea bueno y útil, me doy cuenta que nos engañamos con esto, porque muchas veces pensamos que es bueno lo que estamos haciendo, pero es errónea la apreciación. Muchas veces pensamos que será de utilidad el usar cierto lenguaje con las personas y nos estamos equivocando en eso. Entonces no es bueno y útil según tú, no es bueno y útil según yo. Es bueno y útil conforme a la palabra de Dios. Es bueno y útil si edifica a las personas, si inspira a las personas, si fortalece a las personas en lugar de debilitarlas. Pues con esta escritura he propuesto 4 evidencias del uso del lenguaje ofensivo en aras de ¿qué? Hombre, de poder verificar cómo estás tú respecto a este tema y situación. Y las 4 evidencias de uso del lenguaje ofensivo son: 1, si el lenguaje es hiriente. Número 2, si el lenguaje es humillante. Número 3, si el lenguaje es intimidante. Y número 4, si el lenguaje es amenazante. Entonces, cada uno de nosotros debe preguntarse, ¿hiero con mis palabras? ¿Estoy humillando a las personas cada vez que hago un reclamo o doy una apreciación?
¿Intimido a las personas? ¿Solo me ven entrar y se ponen nerviosos? ¿Soy amenazante en mis argumentos? ¿En el rostro que pongo y en la actitud que tengo? Si eso es así, debo cambiar todo esto. Y les digo algo, si nos atrevemos a aplicar cambios en nuestro lenguaje y en nuestra comunicación en general con los demás, la gente lo va a apreciar. Nuestras relaciones van a mejorar y la atmósfera interior en nosotros mismos va a ser muy, pero muy sana, muy saludable. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Eres de lenguaje ofensivo? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.